Y bueno, ¿qué parece? ¿Cuál es su opinión al respecto de estos planteamientos que hace el doctor? Para mí creo que en Muy verdad es una optimista. maraña. O sea, es muy optimista. Es muy optimista. ¿Por qué optimista? Parece que el lavado de pintura verde para el documento, ¿no?, está teniendo éxito. Se está mencionando ya que hay un acuerdo que finalmente se puso en la mesa, que llegaron algunos compromisos fuertes. Sin embargo, parece más bien, por lo que se ha dejado ver de los borradores, que es un acuerdo de buenas intenciones, ¿verdad? No se pusieron compromisos fuertes en la mesa que se esperaban en particular por parte de Estados Unidos. China lamentablemente está pues también con una amenaza muy fuerte de no permitir que se transparenten sus emisiones. Creo que en este ejercicio del prisionero que le llaman, en donde si uno coopera, el otro coopera, el liderazgo tenía que haber tenido Estados Unidos comprometiéndose a realmente disminuir mucho más, y entonces probablemente China y India, por ejemplo, podían poner más reducción de sus emisiones. De hecho, la Unión Europea estaba esperando eso, ¿no? La Unión Europea estaba entre 20 y 30%. Si había más compromiso de Estados Unidos, la Unión Europea ponía 30% al 2020 de reducción de emisiones. Efectivamente es muy, muy complejo el tema, no es fácil, pero creo que sí faltó un liderazgo fuerte por parte de Estados Unidos, un emisor histórico. Claro. Ahora, como las damas llevan mano, permítanme hacer una pausa y regresamos con sus opiniones después de esta. No se vaya, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos justamente hablando de esto, si era demasiado optimista, si 2 años previos de negociaciones y 11 días de trabajo arduo entre todo este universo de personalidades reunidas en Copenhague iban a dar la sorpresa al final, y la verdad es que no, ¿o sí? No, pero además lo que es de llamar la atención es que acabamos de presenciar un testimonio de algo que es visto, percibido por una persona de Naciones Unidas, y me felicito de que sea percibido como la convergencia de muchas cosas. Al parecer la convergencia por lo menos de un objetivo común, después aceptando que es una convergencia complicada, y yo no sé si habría que pensar que más bien lo que estaba sucediendo en Copenhague era una convergencia física de muchas divergencias. Por un lado, las organizaciones que estaban con expectativas altas, lo que es natural, y por otro lado los países, cada uno con sus expectativas, con sus intereses, que al final, me parece, dieron un resultado bastante lógico, que era el que no se llegara a establecer ese acuerdo del que todos veníamos hablando en los últimos, algunos veníamos hablando en las últimas semanas, pero ellos venían hablando en muchos meses. Entonces me parece que el testimonio es interesante desde el punto de vista de ese optimismo que en todo caso nos sugiere que lo mejor está por venir en el post-Copenhague. O sea, en este año. Rumbo a México, diciembre de 2010. Yo comparto también en parte eso lo que está comentando Vicente, pero sin embargo creo yo que la urgencia, a lo mejor no se ha comprendido lo suficiente. Una urgencia porque por cada año que va pasando, las consecuencias son muy grandes. Por ejemplo, el año 2006 se estimaba que el PIB global que se requería invertir para resolver este problema iba a ser del 1%. 3 años después estamos hablando del 2% a nivel global.
para el año 2010, ¿de qué vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, se está volviendo cada vez más costoso. Por otro lado, se ha visto, y es una de las propuestas que de los estudios que se presentaron ahí, que los cambios en la temperatura de los océanos ha sido 50% por arriba de lo esperado. Entonces todavía ni siquiera se saben bien las consecuencias y lo peor es de que es en el escenario más negro. Entonces, pues esa es la parte triste de este asunto, ¿no? Claro. Ahora, muchas son las voces que dicen, bueno, quizá las guerras no lo pudieron hacer, la hambruna no lo ha podido hacer, estas crisis financieras tampoco. ¿Será que el cambio climático debe obligar un nuevo orden financiero internacional para que entendamos cómo la repartición de los recursos está implícita en la supervivencia del equilibrio ecológico? ¿Cuál es el factor entonces que impide? Si no es el económico, es el político. Si no es el político, es el económico. Y viceversa. Y mientras tanto, el mundo se muere. Y se nos mueren las manos, ¿no? Así es. Bueno, mi parecer es que el protocolo de Kioto y todo este proceso es un proceso de Naciones Unidas poco común o no común, porque tiene dentro de las negociaciones el tema económico y financiero. Efectivamente, reducción de emisiones involucra a las industrias nacionales, a la industria transnacional, ¿no? En el caso del presidente Obama, que tiene la presión de industrias acereras, de petroleras, no solamente de América Latina, sino petroleras internacionales, industria química, que hay mucha presión internamente y que el presidente Obama va a responder también a su problema doméstico. Entonces yo veo muy difícil que él realmente ponga compromisos fuertes. Es una negociación que es bastante compleja por ese tema, no es una negociación típica de Naciones Unidas, digamos, ¿no? de negociación internacional. Creo que sí involucra a las empresas, al sector privado, y eso lo vuelve más complejo, pero el cambio climático definitivamente no lo podemos dejar ni subordinar a intereses ni económicos ni de poderes. Realmente está el futuro del planeta en juego. Y desde Greenpeace decimos, tampoco se puede dejar al mercado de carbono el financiamiento cuando el modelo financiero ha demostrado que se cae en cualquier momento, ¿verdad? Es fuerte. ¿Cuál es la posible salida, digámoslo así? No estoy muy seguro si es posible ponernos en la perspectiva de la construcción de un nuevo orden o financiero o jurídico internacional. Creo que es más complicado que eso porque actualmente existen más de 400 instrumentos de derecho internacional, como es el Acuerdo Marco de Cambio Climático, del cual se deriva Kioto, Copenhague, el próximo año México. Y la implementación de este tipo de acuerdos, transponerlos en las leyes nacionales, que finalmente el orden internacional funciona a través de los estados nacionales, todavía, toma mucho tiempo. Y al interior de los estados nacionales, la aplicación, la implementación de esas directivas que emanan de los acuerdos internacionales le siguen costando mucho trabajo a los países y a sus tentáculos administrativos. Entonces, tratar de plantearnos eso todavía parece que está lejano. Lo que creo que es posible es que, me parece en este sentido muy interesante Copenhague, y es que hay una tentativa muy sólida donde se ven los nuevos actores de un nuevo orden internacional, la nueva geopolítica que es después de la caída del muro, donde se sientan y dialogan y tratan de construir, y participan todos, porque ya lo mencionaba el representante de Naciones Unidas, había más de 100 jefes de Estado. Así es. Se sientan a dialogar y entonces eso, en el sentido de que sugiere, da indicios de que es posible llegar a construir negociaciones políticas en donde perdiendo unos, cediendo otros, se pueden alcanzar acuerdos mínimos. De ahí a construir un orden, creo que sería complicado. Todavía cuelga. ¿Qué le parece si ya hablamos de esto después de nuestra siguiente pausa? Justamente el nuevo orden mundial, ¿será que el cambio climático nos obligue a crearlo? O por lo menos a intentar crearlo. Volvemos.